Venimos leyendo en estos días del Evangelio de San Mateo los párrafos que si uno los trata de analizar, se da cuenta que son como pequeños textos independientes, es decir, que no guardan una hilación entre ellos, sino como que son como dichos. Y el que hace ese análisis no estaría equivocado, sino que está justamente captando qué es lo que pasó allí. Para entenderlo. Mateo, que escribe este texto, tiene ante sí, y escribe cerca del año 80, tiene ante sí primero el Evangelio de Marcos, que ya circulaba en las comunidades de hacía 10 años, porque fue escrito cerca del año 70. Mateo escribe 10 años después. Entonces tenía el Evangelio de Marcos. Entonces, si uno ve el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, se va a dar cuenta que adentro del Evangelio de Mateo está todo el Evangelio de Marcos. Pero, supongamos, este es el Evangelio de Mateo, de Marcos. Circulaba en las comunidades otro texto que eran los dichos o eran dichos de Jesús. Se ve que alguien en el tiempo fue recopilando todo lo que se acordaba de cosas que Jesús dijo, pero en ese manuscrito no había ni milagros ni hechos, sino solo dichos. Sé que también circulaban en las comunidades, o sea, Marcos, esos dichos, y Mateo tenía fuente también propia. Muchos textos que solo están en el Evangelio de Mateo. Como por ejemplo textos de la infancia, que siempre están como protagonista teniendo a José más que a María. En cambio Lucas, que va a escribir un poquito después, va a tener estas mismas fuentes, pero a su vez una fuente propia, donde María va a ser más protagonista de la infancia de Jesús y de esos textos que van a estar allí. Es decir, Mateo tiene el Evangelio de Marcos, los dichos de Jesús y fuentes propias que los otros no tienen. Entonces, con esos tres elementos, él arma el Evangelio, no de una manera cronológica, es decir, como fueron sucediendo los hechos, sino de una manera temática, es decir, agrupó por temas los textos. Estos mismos textos van a estar entonces en Lucas, nada más que ordenados de otra manera. Lucas va a ser o va a tratar de ser más cronológico, siguiendo el tiempo, siguiendo el desarrollo de los acontecimientos. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que los textos que leímos son de esa fuente que tiene los dichos de Jesús. Y los dichos de Jesús están sin un orden determinado, están los dichos como allí puestos sin un orden determinado. ¿Qué hace Mateo con ellos?
trata de agrupar los textos de acuerdo al tema que va tratando. Y en esta parte del Evangelio, finalizando el capítulo 7 que estamos leyendo, Mateo ubica los textos que tienen que ver con la nueva ley del reino. Es decir, es esa parte del libro donde está el Sermón de la Montaña, donde está las bienaventuranzas, donde está la oración, el tema de la oración, el comentario de los mandamientos y especialmente la oración del Padre Nuestro. Bueno, allí, en ese capítulo, finalizándolo, aparecen estos 3 textos. Son 3 pequeños dichos, cada uno independiente del otro, pero todos tienen que ver con esa realidad. La primera, no den cosas sagradas a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Le está hablando a los discípulos de las cosas sagradas, las cosas que tienen que ver con el reino, con la nueva ley del reino, y especialmente con el anuncio que van haciendo o que van a tener que hacer los discípulos, porque justamente el anuncio que llevan es un anuncio de liberación, es un anuncio de nuevo, es un anuncio de buena noticia. Y esto no puede caer en cualquier parte, en cualquier lado y ante cualquier persona. Simplemente tiene que ser en un lugar donde la valoren, donde realmente la palabra llegue a personas y a comunidades que estén sintonizando o que estén hambrientos de conocer la buena nueva del reino, y no a cualquiera que viene con distintas visiones y que no podrá valorar, o que ya de entrada sabemos que no van a valorar la buena noticia del reino. Entonces hay que tener cuidado dónde arrojamos estas perlas, dónde arrojamos este tesoro, porque justamente tiene que ser para que dé buenos frutos. Esa es la primera parte del texto que leímos. La segunda parte dice: todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Nos está planteando como un resumen de la ley, justamente lo que nosotros queremos que los demás hagan por nosotros, lo tenemos que hacer nosotros primero. De esa manera, entonces la buena ley, la nueva ley del reino, ya se estará realizando en medio nuestro, justamente porque nosotros dimos ese paso, de hacer lo que nosotros nos parece que tendrían que hacer los demás por nosotros, hacerlo primero nosotros. Entonces es como que la ley ya está cumpliéndose, justamente porque somos nosotros los que damos el primer paso. Y la tercera parte viene a tomar el tema que va a aparecer después en el Evangelio de San Juan, lo de la puerta estrecha. Dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Y justamente porque estamos en una sociedad que nos invita al menor esfuerzo, es que viene la palabra por allí.
Porque cuando vamos por el camino del menor esfuerzo, entonces no vamos a llegar nunca a esta puerta estrecha, porque lo ancho, lo espacioso, nos lleva a la perdición, nos lleva a la nada. Y el mundo nos anuncia esa mala noticia, encubriéndola como que por ahí donde hay que ir. Nos tienta con cosas que no sirven, nos pone como a través de la publicidad de cosas que son falsas. Y entonces nos dejamos engañar, como aparece en el Génesis, cuando Eva descubre ese fruto que lo ve como apetitoso, que lo ve como que le llama la atención, y entonces cae en la tentación justamente porque se deja engañar por el aspecto exterior y entonces cae en la falta. El camino fácil no es el que lleva a la salvación, sino la puerta estrecha. Jesús va a decir en el Evangelio de San Juan: yo soy la puerta, por ahí tiene que pasar, es la puerta del rebaño, el rebaño tiene que pasar por esta puerta. Yo quería pedir en esta celebración eucarística que nos ayude el Señor a través de su palabra a ir descubriendo la riqueza esta del mensaje, porque justamente allí está para nosotros la salvación y justamente esa buena noticia que viene de parte de Dios.